Así que buenas tardes a todos los que no he saludado personalmente. Nuevamente es un gusto para mí poder compartir este momento de clase, ¿cierto? De generación de ideas, de conocimiento y de profundizar un poco en lo que es la macroeconomía, ¿ya? Así que eh, qué bien que puedan estar en clase. Como no he recibido, ¿cierto? Ninguna... Autorización para grabar, pregunta Diógenes. Sí, sí, no hay problema. Sí. Pero pero ya lo sabe que lo tiene que colocar por participantes y autorizarlo, porque si no, no puede hacerlo. Ah, ya, ok. Ya, Listo. al tiro. Ya, y ahí está. Ya, ahí está autorizado. Perfecto. La profe, gracias, dice. Ya, gracias. Bien, como les iba comentando, bueno, ahí llegó un primer seguidor, ¿cierto? Entonces la idea es que el resto pueda seguir y en función de cuántos sigan, en realidad los que utilicen Instagram, ¿ya? Les va a servir como apoyo para generar la interacción. Algunos que les es cómodo utilizar el Instagram, entonces es más adecuado desde el punto de vista de la dinámica del curso. Es más entretenido de repente estar en el Instagram que estar leyendo un documento. Entonces yo ahí igual voy a subir algunos conceptos. No es obligatorio, pero sí puede servir como una herramienta de apoyo adicional al estudio de la asignatura. No se va a pasar nada nuevo en el Instagram, no se va a incorporar nada que no se vea en la clase. Profe, tengo una duda, una Sí. consulta. Pregunta, quiero saber, profesor, bueno, también todos los compañeros, respecto a macroeconomía. ¿La semana del 8 va a ser una semana de descanso o no? ¿Qué Les saben, profe? digo al tiro. Vamos a revisar el calendario académico y ahí nos vamos a enterar si tenemos receso o tenemos clases. ¿Ya? Calendario. La semana del 8, dice. Ya. Estamos en segundo semestre. A ver, tenemos un receso del 13 al 17 de octubre. ¿Ya? Ese es un receso. También tenemos un receso. Pero eso ya es en noviembre. Entonces, el único receso que yo veo que hay aquí en octubre es del 13 al 17 de octubre. ¿Ya? No sé, por ahí, que de repente igual el rector propone eh, recesos, ¿ya? Para poder descansar un poco de todo en este contexto de pandemia. Así que igual vamos a estar muy atentos a poder comunicar, ¿ya? Oportunamente si es que hay algún receso eh, planificado, ¿ya? Pero de momento entiendo que para la fecha consultada, ¿ya? No debería haber receso hasta el momento. Lo otro que quería mencionarles antes de irnos ya con la materia es que como, bueno, entiendo también, ¿cierto? Que ninguno, como yo, no designé a nadie, entonces no se ha generado el grupo para discutir el horario, ¿ya? Y eso igual es importante porque yo de aquí a mañana quiero comunicar el horario definitivo. Los que me han consultado, por ejemplo, Diógenes me ha preguntado al respecto del horario, y yo le he dicho que lo interesante es que yo les voy a dar la fecha, o sea, los horarios definitivos el día de mañana, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, yo voy a revisar el intranet
y voy a extraer los WhatsApp de aquellos que estén ahí, voy a generar el grupo y de ahí vamos a ir agregando a los que falten. Y de esa manera podemos llegar al acuerdo, ¿ya? Bueno, eso quería decir. ¿Profe? ¿Sí? También saber, el 13 al 17, pero mientras tanto seguimos con el mismo horario. Claro, es que yo pretendo mañana tener la claridad de eso, entonces la otra semana ya entrar con el horario como corresponde, o sea, con el horario actualizado, si es que podemos llegar a algún acuerdo en ese sentido, ¿ya? Así que para que estén atentos a eso, a la comunicación que podemos generar por el WhatsApp, y así nos sacrificamos también tiempo de la clase, ¿ya? Así que eso quería decir antes de entrar en la materia. Vamos a continuar. Problema, ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta antes de yo compartir la diapositiva? Ya. Bien, entonces vamos a continuar con esta primera parte del curso, con esta primera unidad, ¿ya? Y de inmediato ya vamos a pasar a hablar de lo que es la introducción propiamente tal a la macroeconomía. Entonces, en primer lugar, ir señalando, ¿cierto?, que, como les decía las clases anteriores, la macroeconomía forma parte del estudio de la ciencia económica y, y su contraparte, ¿cierto?, es la microeconomía, pero en este caso vamos a profundizar en la macroeconomía. Entonces, algunos conceptos, ¿ya? Antes de profundizar un poquito más, en primer lugar, señalar que macroeconomía corresponde al estudio de los agregados económicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en macroeconomía nosotros vamos a estudiar no solo, por ejemplo, el mercado de los bienes de alimentación, ¿ya? O el mercado del tomate, o el mercado de la papa, o el mercado de los servicios de informática, sino que vamos a tratar de agregar, por eso dice agregados económicos, de sumar, ¿cierto? Y de esa manera vamos a hablar en términos macro, como dice la palabra, macroeconomía, en términos globales, de qué se trata, ¿cierto? Esta parte de la economía. O sea, nos va a ayudar a entender la economía desde su perspectiva más amplia. Entonces, en macroeconomía nosotros vamos a hablar de países, ¿cierto? Vamos a hablar de gobiernos, ¿ya? Vamos a hablar del rol de las empresas en su conjunto, vamos a hablar del rol de las familias en su conjunto. Y en microeconomía, ¿qué es lo que ocurre? Que uno de repente aísla, ¿ya?, los agentes económicos. Entonces uno dice, vamos a estudiar a los consumidores de galletas de chocolate, ¿ya?, por poner un ejemplo. Entonces en este caso vamos a hablar de los agregados económicos y de ahí ustedes se van a ir enterando a qué me refiero en lo concreto con estos agregados económicos, ¿ya? En segundo lugar, marcar una característica que es súper relevante, que la macroeconomía siempre se ha encontrado muy vinculada a lo que es la política. Siempre había una relación muy estrecha entre macroeconomía y política, ¿ya? Entonces, de repente se tienden a confundir ambas cosas, ¿ya? Pero son criterios de pensamiento que son diferentes.
Entonces, de repente, no sé, yo puedo escuchar, ¿cierto?, hablar al presidente, ¿ya?, en televisión. O puedo también escuchar hablar al ministro de Hacienda en televisión. Pero de repente es un discurso desde la política, así como también de repente puede ser un discurso desde el punto de vista o desde la perspectiva económica, ¿ya? Así que eso es importante, porque vamos a darnos cuenta que a medida que nosotros analicemos diferentes situaciones, las diferentes circunstancias, ¿cierto?, y sus características, vamos a ir viendo de qué forma, ¿ya?, de qué forma el criterio económico es el que toma cierto protagonismo, ¿ya?, para tomar decisiones. La economía es una ciencia, como gran parte de las ciencias, si es que no la totalidad de las ciencias, que sirve para la toma de decisiones. Esa es la gracia de todo esto, ya que hay involucrado toma de decisiones. Y por eso es tan relevante. Entonces, como dice el tercer punto, el comportamiento y la evolución de lo que es el contexto macroeconómico es fundamental, ¿ya? ¿A qué quiere decir esto? ¿O a qué se refiere? Quiere decir que yo puedo, ¿cierto?, en un momento de la vida, analizar una circunstancia que hoy en día es mala, es pésima económicamente hablando. Pero al pasar de los días, al pasar del tiempo, puede ir cambiando, como dice acá, va a tener un comportamiento y una evolución, ¿ya? Entonces, aquí se nos complica un poquito más porque de repente decir que algo es bueno o decir que algo es malo, ¿ya?, va a estar sujeto a cómo evolucione y cómo vaya impactando en su desarrollo, en el desarrollo de su comportamiento, a los diferentes individuos que se están viendo afectados, ¿ya? Entonces, como cuarto punto, en primer lugar lo que hacemos es tratar de entender la realidad para posteriormente generar conclusiones de política económica. ¿Y en qué consiste esta política económica? Por una parte, predecir lo que podría eventualmente ocurrir y, en segundo lugar, evaluar también las oportunidades y los riesgos. Por ejemplo, cuando se votó el proyecto de ley del retiro del 10% de los fondos previsionales, se expusieron muchos puntos, ¿ya? De hecho, en la votación, ¿cierto?, que fue transmitida, todos los parlamentarios hablaban, ¿cierto?, daban sus argumentos del por qué estaban a favor o en contra de esta propuesta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero se buscó entender esta realidad. ¿Y cuál era la realidad? Ya, estamos pasando por un contexto difícil, una pandemia, ¿cierto?, mundial, y que ha afectado no solo la salud de las personas, sino que también ha afectado nuestro sistema social, nuestro sistema cultural y nuestro sistema económico, ¿ya? Entonces, primero entender eso como contexto. Entonces, ¿a partir de qué surge esta necesidad de poder retirar los fondos previsionales? A partir de que se tocó también, ¿cierto?, el escenario económico, es decir, muchos quedaron sin empleo, muchas familias, ¿cierto?, vieron disminuido su ingreso, por ende, ¿cierto?, su bienestar se vio perjudicado. Entonces, entender esa realidad fue súper relevante, ¿ya? Porque yo decía como opinión muy personal, en otro momento de la vida, yo no estaría a favor de un retiro de los fondos previsionales, a pesar de que no estoy de acuerdo con cómo es el sistema actual de AFP, es lo único que tenemos, o sea, no tenemos nada más, ¿ya? Entonces, en otro momento no hubiera estado de acuerdo, pero en este momento yo entendí, ¿ya?, o entiendo que son situaciones de fuerza mayor en donde muchas familias contaron solo con ese ingreso durante ese mes, ¿ya?, para poder atender sus distintas necesidades. Entonces, se dan cuenta que para entender una situación
hay que considerar infinidad de variables, y de repente, ¿qué pasa? Que uno considera, por ejemplo, 5 factores que pueden ser relevantes para tomar una decisión, pero por ahí uno escucha a otra persona y esa persona tiene 2 más que yo no había considerado. Entonces, por eso es que es complejo este tema, porque para entender, por eso yo les decía, más que entender, tratamos de entender la realidad de la manera más exacta posible, sabiendo que es muy difícil, ¿ya? Entonces, de ahí, ¿qué se hace? De ahí de entender, entre comillas, entender la realidad, obtenemos conclusiones de política económica, ¿ya? La política económica tiene que ver con las decisiones que se toman en materia económica, ¿ya? A partir, ¿cierto?, del escenario político, es decir, cuando el ministro, cuando el presidente de la República, cuando el intendente toman decisiones que de alguna manera afectan de manera transversal a la sociedad, nosotros estamos hablando de política económica. Entonces, ¿cuál fue la política económica que se generó acá? Es que se pudiera, ¿cierto?, votar en primer lugar el proyecto de ley, que se diera esa posibilidad, y en segundo lugar, que se aprobó el retiro de los fondos previsionales, del 10% de los fondos previsionales. Luego, ¿qué pasa? Que también en este análisis, en este debate que se generó entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, se comenzó a comentar lo que podría ocurrir. Se evaluaron las oportunidades y se evaluaron los riesgos, ¿ya? Entonces, claro, muchos decían, no, pero es que esta es una mala decisión, porque va a afectar la pensión futura de los afiliados, ¿ya? O de los futuros pensionados. De ahí, ¿cuál fue el otro problema? Pero ¿y cómo devolvemos ese dinero, cierto? ¿Cómo devolvemos ese 10% en un futuro no muy lejano para que los fondos no pierdan, cierto? Dinero, no pierdan rentabilidad, entre comillas, ¿cierto? Entonces se evaluó toda la circunstancia y según yo entiendo, según lo que me da la cabeza a mí para entender, yo me atrevería a decir que aún así no se pudieron prever todos los riesgos que están involucrados en esta decisión. A pesar de que estoy de acuerdo, ¿eh? Yo personalmente, alguno puede estar en desacuerdo y es muy respetable su punto de vista, pero personalmente estoy de acuerdo con el retiro de fondos previsionales en estas circunstancias. Pero aún así yo creo que fue una decisión que se tuvo que tomar en el momento sin tener en cuenta muchos factores que probablemente pudiesen afectar también esta situación. ¿Ya? Ahora mismo, por ejemplo, me acaba de llegar un WhatsApp en el que me dicen que probablemente el sábado se levante la cuarentena. ¿Ya? Eso conlleva múltiples acontecimientos futuros, ¿ya? Múltiples hechos futuros. O sea, nosotros podríamos hacer una evaluación y cada uno puede tener una opinión distinta, ¿cierto? Algunos van a decir, yo no estoy de acuerdo con que se levante la cuarentena. Otros van a decir, yo sí estoy de acuerdo con que se levante la cuarentena, y cada quien va a tener argumentos completamente válidos para poder fundamentar su postura, ¿ya? Entonces, aún así, teniendo los dos grupos, es una situación compleja porque es difícil saber qué es lo que va a ocurrir. Entonces, es una decisión política y que también tiene un impacto económico relevante, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente una de las razones del por qué no podemos vivir permanentemente con cuarentena es porque necesitamos generar actividad económica, necesitamos que la gente vuelva a los empleos, necesitamos, ¿cierto?, que se puedan abrir ciertas tiendas o ciertos servicios básicos que probablemente hoy en día no están funcionando, ¿ya? O eso es lo que se sugiere de manera racional. ¿Ya? Entonces, me quise detener en este punto porque para mí es fundamental, en macroeconomía es fundamental que nosotros podamos tratar de entender un poquito cuál es la realidad para poder interpretar, ¿cierto?, lo que podría suceder en el futuro. No sé si hasta este momento hay alguien que quiera comentar algo. Profe, yo Sí. quiero comentar algo, dice Diógenes. Es cierto lo que usted menciona. Ahora las personas se pasan en cuarentena, a veces por lo menos se aburren.
deciden, bueno, vamos a hacer, no sé, a vender cake, a hacer cualquier cosa, pero sí, o sea, ha traído muchas pérdidas, una situación que las personas han tenido que reinventarse. Perfecto, muchas gracias por el comentario, muy, muy buen aporte. Les quería comentar eso, si tienen algo que decir, son libres para poder hacerlo, esa es la idea, que generemos una clase lo más dinámica posible, lo más participativa posible, puesto que de esta manera uno va perdiendo el miedo a las cosas que tiene que decir. De repente uno dice, es que me da vergüenza decirlo porque a lo mejor es una tontera lo que voy a decir, pero no es así, ¿ya? Hay muchas de esas, entre comillas, tonteras que pensamos y que no decimos, ¿ya? Que muchas veces generan la oportunidad de profundizar en un tema. Claro, en San Carlos no tienen cuarentena. Entonces, se dan cuenta que es complicado el tema, es muy complicado porque tenemos muchos, o sea, cada comuna finalmente funciona de una manera diferente. Y eso complica las cosas, pero enormemente, ¿ya? Entonces, para generar decisiones de política económica es muy complicado, ¿ya? Lo coloco en esos términos, no para que ustedes se vayan con la idea de que es imposible y de que al final para qué estudiamos macroeconomía, sino para que entendamos también que es un tema que no se toma a la ligera, que no se debe tomar a la ligera o de forma liviana, sino que debemos mirarlo con altura de miras, porque la decisión que yo puedo tomar, ¿ya? Como tomador de decisiones, sea en una empresa, sea en el sector público, sea en mi hogar, ¿ya? Siempre trae consigo consecuencias para el resto de las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de que ocurra? Que las decisiones que tomemos afecten de manera positiva a los demás y tratar de reducir los efectos negativos en las demás personas. Eso es lo que nos debería interesar como agentes económicos, ¿ya? El bienestar propio, pero también el bienestar de las demás personas, ¿ya? Ese es el pensamiento que yo quiero dejar hoy día en ustedes. Esto no debería ser transable. Cada uno tiene una formación valórica distinta y eso es valorable y es respetable. Pero en general, ¿cierto? Tenemos que tratar de hacer las cosas o tomar las decisiones, ¿ya? De manera tal de poder generar el mayor bienestar posible al resto de personas o generar el menor número de externalidades negativas o de incomodidades para las demás personas, ¿ya? Entonces, vamos a revisar una definición más formal de lo que es la macroeconomía, ¿ya? Entonces, por ahí se dice que la macroeconomía corresponde al estudio del crecimiento y de las fluctuaciones económicas, ¿ya? Entonces, es muy difícil, por no decir imposible, que en macroeconomía no se hable de crecimiento económico, que no se hable de volatilidad, ¿ya? Que no se hable de cambios, ¿ya? Las cosas están cambiando constantemente y lo que hoy día parecía tan favorable, el día de mañana ya no lo es, ¿sí? Entonces, es importante esto también tener en cuenta, o sea, no porque Chile, ¿cierto? O no porque el presidente de la República tomó una decisión muy buena hoy, significa que se solucionaron todos los problemas para el país. No, no es así. Cada día, cada minuto hay una decisión nueva que tenemos que tomar, ¿cierto? Y esta decisión involucra, ¿cierto?, mucha incertidumbre en donde tenemos que tratar de poder tomar las decisiones, como les decía hace un momento, generando el menor perjuicio para el resto de personas, ¿ya? Para que el día de mañana, o hoy mismo, los que trabajan, por ejemplo, cuando tomen decisiones en sus trabajos, o si el día de mañana alguien llega a ser, no sé, algún tomador de decisión a nivel regional o a nivel nacional, no se olvide de esto, sino que quede este pensamiento, ¿ya? De decir, a ver, cuando yo tome las decisiones, si es que en algún momento yo llego a ser, no sé, alcalde, si llego a ser ministro, quién sabe, ya nadie sabe lo que puede pasar de aquí al futuro, que cada uno pueda pensar en esto y decir, a ver, las decisiones no están hechas, ¿ya?, para tomarlas a la ligera, sino que tenemos que tratar de beneficiar al resto de personas porque en eso radica, ¿ya?, la economía. Y la macroeconomía
más aún, porque afecto a muchas más personas con las decisiones que yo estoy tomando, ¿ya? Miren, Taylor, un autor, ¿ya?, relevante dentro del contexto del estudio de la economía, en el año 1997 publica algunos principios básicos de esta parte de la ciencia económica. Y dice, en primer lugar, en el largo plazo, el crecimiento del producto, dice él, depende del crecimiento de la productividad y de la acumulación de factores productivos. Es decir, que un país produzca más bienes y servicios no es obra del azar, ¿ya? No es que qué suerte que tiene China, ¿cierto?, de producir más. Qué suerte tuvo Chile de poder producir más. No, se trata de que hay una razón particular y una razón lógica desde donde se desprende este crecimiento de la actividad económica. Y esto está sustentado en la productividad y en la acumulación de factores. Es decir, si yo quiero producir, ¿ya?, sillas, por ejemplo, ¿ya?, un ejemplo bien sencillo. Si yo quiero producir sillas, tengo una empresa que produce sillas. ¿Cómo yo voy a poder incrementar el número de sillas que estoy lanzando al mercado? En primer lugar, porque mis trabajadores o yo, ya como gestor de la empresa, yo debo ser capaz de que ellos incrementen la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo la semana pasada tenía, por ejemplo, 10 trabajadores y con esos 10 trabajadores podía producir 100 sillas a la semana, esta semana que viene voy a tratar de llegar a 105, es decir, aumentar la productividad, ¿ya? Y esta productividad tampoco incrementa de forma mágica, sino que también para incrementarla debo no solo sacar mayor eficiencia o lograr motivar a mis trabajadores para que produzcan más, sino que también debo tener factores productivos. Porque ¿qué pasa si mis trabajadores están muy motivados? Quieren trabajar, perfecto, están muy entusiasmados para producir más, pero si yo no tengo las materias primas, ¿ya?, entonces ahí tengo un problema. Entonces es importante, ¿cierto?, tener en cuenta que la productividad va de la mano de lo que pueden hacer los trabajadores, pero también de la disponibilidad de materia prima que exista. Un segundo punto que es importante señalar es que Taylor dice que no existe un trade-off. ¿Y aquí es un trade-off? Un trade-off tiene que ver con que una decisión que yo tomo, ¿ya?, es como decir, tengo una disyuntiva, elijo una cosa o elijo la otra. Es decir, voy a viajar, ¿ya?, voy a viajar a Santiago y tengo algunas opciones. Puedo ir en transporte público, ¿ya?, comprar un boleto de bus, o puedo ir en vehículo particular. Para viajar debo tomar solo una opción. Si viajo en vehículo particular, evidentemente no tiene sentido que viaje en transporte público, no lo puedo hacer, soy una sola persona. Entonces, eso es un trade-off. Cuando yo escojo una cosa, ¿cierto?, pero por escoger eso, no puedo escoger la otra cosa. Entonces, aquí, ¿qué dice Taylor? Que en el largo plazo no existe trade-off entre inflación y desempleo, ¿ya? Estas cositas las vamos a ir profundizando un poquito más, pero de momento nos sirven para que vayamos asociando conceptos y para que vayamos refrescando un poquito cómo se analizan las diferentes situaciones en macroeconomía, ¿ya? Entonces él dice, la inflación y el desempleo, dos variables macroeconómicas de mucha relevancia y que cuando se descontrolan generan muchos problemas para la población, yo puedo controlar ambos en el largo plazo. Pero dense cuenta el tercer punto, dice que existe un trade-off entre inflación y desempleo en el corto plazo. Entonces, uniendo estas dos cosas, ¿a qué conclusión llegamos? A que la inflación y el desempleo, ¿ya?, pueden ser controladas en el largo plazo, pero en el corto plazo es mucho más complejo.
Entonces yo, como presidente, como ministro de Hacienda, como ministro de Economía, de repente me encuentro en esta disyuntiva de decir, a ver, ¿qué ataco primero? ¿Qué controlo primero? ¿La inflación o controlo el desempleo? ¿Ya? ¿Estabilizamos los precios o generamos, ¿cierto?, mayores oportunidades laborales para disminuir el desempleo? Entonces, se genera este trade-off, ¿ya? Esta disyuntiva entre escoger una cosa o la otra, ¿ya? Y esto hace mucho más complejo la decisión. Por eso es que hay países que están muy complicados económicamente y que cuesta tanto para que puedan salir de las crisis en las que se encuentran, ¿ya? Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Argentina, ¿ya? Son países que atraviesan inflaciones muy altas y tasas de desempleo también que son muy elevadas. Y esto perjudica bastante lo que es la decisión, ¿ya?, que se puede tomar al respecto. Es decir, para saber cuál de las dos o cuál de los dos problemas yo controlo de manera más inmediata, ¿ya? Ahora, como cuarto punto, decir que las expectativas, es decir, lo que yo espero que ocurra, ¿qué es lo que yo pienso que podría ocurrir? ¿A qué responden? A las políticas. ¿Y a qué tipo de políticas? A dos políticas que vamos a ver también en la asignatura. A una política monetaria y a una política fiscal, ¿ya? En su debido momento la vamos a explicar, pero ¿qué quiere decir esto? Que lo que yo tengo como expectativa, ¿cierto?, como ciudadano, como persona, o si yo soy un empresario, ¿ya?, yo genero expectativas en base a la política que se está desarrollando a nivel de gobierno. Entonces, si el presidente, por ejemplo, dice, vamos a levantar la cuarentena en todo el territorio nacional, todos generamos una expectativa. Muchas personas que están sin trabajo van a generar una expectativa favorable, van a decir, ahora que se levanta la cuarentena, muchas empresas van a reactivarse y van a contratar personas. Y yo tengo una posibilidad de encontrar empleo. O sea, mi pensamiento, lo que yo espero en el futuro, depende mucho de la política que se genera a nivel de gobierno. Muchas personas de repente piensan, ¿cierto? Y dicen, no, yo no voto, por ejemplo, ¿ya? No voto para las elecciones, porque salga quien salga, para mí es exactamente lo mismo. Y quizás en algún punto es cierto, ¿ya? Pero también es cierto que aquel que vota diciendo, a mí no me da lo mismo quién gane las elecciones, porque si gana esta persona, yo tengo estas oportunidades, y si gana esta otra persona, no tengo las mismas oportunidades, es muy válido lo que dice. Y eso que está concluyendo, que finalmente lo que yo espero en el futuro sí responde a las decisiones políticas que se toman en un país, ¿ya? Y por último, en cuanto a estos principios, las políticas monetarias y fiscales, es decir, las decisiones que se toman, ¿ya?, obedecen a un proceso sistemático más que a un cambio aislado. O sea, no es que se tome una decisión al aire, ni una decisión entre paréntesis, sino que esta decisión es parte de un conjunto de decisiones, ¿ya?, que finalmente lo que busca es que el escenario económico vaya estabilizando o vaya incorporando, ¿cierto?, cada vez más atributos favorables para los diferentes ciudadanos que componemos esta sociedad, ¿ya? Entonces, cuando se toma una decisión por parte del gobierno, por ejemplo, inmediatamente esa decisión va acompañada de otra decisión. Por ejemplo, cuando se aprobó el retiro del 10%, inmediatamente también se propone un sistema, una metodología para poder reembolsar ese 10% en el corto plazo. Toda decisión tiene, ¿cierto?, otras decisiones alternativas, ¿ya? Cuando yo estoy decidiendo sobre algo, ¿ya?, yo también debo considerar aquellas posibles cosas que no van a salir como yo lo espero, y por ende tengo muchas veces planes de contingencia, ¿ya?, para asumir, ¿cierto?, o para mitigar el riesgo que presenta esa decisión que yo estoy tomando.
Entonces, todo esto es un proceso sistemático, no son decisiones aisladas, ¿ya? Dentro de la racionalidad de los individuos. Entonces, ya para ir llegando a la última parte de la clase sincrónica propiamente tal, ¿ya? Para no pasarnos del tiempo, vamos a hablar un poquito de qué es crecimiento económico. Y yo leí hace un ratito, ¿cierto? Algo relacionado con el crecimiento económico. Y en este sentido, me llama bastante la atención porque crecimiento económico está de manera transversal, ¿ya? En todo lo que es la macroeconomía. Es imposible no hablar de crecimiento económico en macroeconomía. Y finalmente lo vamos a definir, ¿cierto? Como el incremento de la producción, ¿ya? Como el incremento de la producción, en este caso vamos a hablar de crecimiento económico como el incremento de la producción que tiene un país. Entonces, voy a dar un ejemplo bastante sencillo, pero que de ahí ustedes van a entender mejor cuando lo llevemos a los números, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a decir que Chile produce, miren, de hecho, voy a compartir la pantalla acá un poco para que puedan entender mejor lo que quiero decir. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Chile produce anualmente los siguientes bienes, ¿ya? Papas, tomates y leche, ¿ya? Lo vamos a dejar bien simplificado para que puedan entender la idea más que nada. Entonces, vamos a decir que las papas en el año 2019, ¿ya? Se produjeron 200 kilos de papas. ¿Ya? Esto es bastante simplificado, pero es para que me entiendan la idea. 200 kilos de papas a un precio de 100 pesos el kilo, ¿ya? Los tomates en el año 2019 fueron de 100 kilos. Se produjeron 100 kilos a un precio de 200 pesos el kilo, ¿ya? Y se produjo leche también en el año 2019 vamos a colocar acá 200 pesos, o sea, perdón, se produjeron 200 litros a un precio de 200 pesos el litro de leche. Entonces, eso que está ahí, que es la producción de un país, ya supongamos que este país produce solo esos tres bienes, sabemos que es mucho más complejo, pero para dejar esta idea plasmada, si yo quiero medir la producción de este país, yo voy a sumar, ¿ya?, la cantidad que se produjo de cada uno de los bienes por el precio. Entonces, vamos con las papas primero. Fueron 200 kilos a un precio de 100 pesos el kilo, más tomates se produjeron 100 kilos a un precio de 200 pesos el kilo, y finalmente también se produjeron 200 litros de leche a un precio de 200 pesos el litro de leche. Entonces, vamos a resolver eso. En primer lugar, la producción de papas tuvo un valor económico, ¿ya?, un valor monetario de 20.000 pesos, ¿ya?, más el valor económico de los tomates fue de 20.000 pesos igual, ¿cierto?
20.000 pesos. ¿Cómo se hace? Bueno, resolviendo, ¿cierto? 200 kilos por 100 pesos el kilo. Y finalmente la leche tuvo un valor económico de 40.000 pesos. Entonces yo, para valorar esta producción que obtuve en el año 2019, ¿ya? ¿Yo qué hago? Sumo estos tres subconjuntos de bienes. Entonces me queda 20.000 más 20.000 es 40.000 y 40.000 más 40.000 es 80.000. ¿Ya? Entonces, así yo valoro la producción. Eso es el valor de la producción, y que de ahí nosotros lo vamos a entender cuando lo explique, yo creo que en la próxima clase, como Producto Interno Bruto. ¿Ya? Entonces, esos 80.000 pesos representan la producción de Chile en el año 2019. Pero queremos hablar de crecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el crecimiento? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que en el año 2020 ocurrió lo siguiente. Las papas, se produjeron 300 kilos de papas a un precio de, sigue siendo 100 pesos el kilo. ¿Ya? Vamos a agrandar un poquito, ahí sí. El tomate, vamos a decir que los tomates se mantuvieron, ya que hubo una sequía, y que por ende se mantuvieron en 100 kilos, de un precio de 200 pesos el kilo de tomate. Y por último, la leche, vamos a decir que incrementó a 250 litros a un precio de el mismo precio, 200 pesos el litro. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a medir la producción nuevamente. Voy a hacer lo mismo que hice para el año 2019. Voy a ver el... Claro, correcto. Como dice su compañero David, muchas gracias por el comentario. A mayor producción se establece que es un alza de crecimiento, efectivamente. Esa es la conclusión a la que vamos a llegar acá. Miren, si se dan cuenta, midamos la producción ahora. Entonces sería los kilos de papas, que ahora son 300 kilos, por el precio, que es 100 pesos el kilo, más 100 kilos de tomate por 200 pesos el kilo, y más 250 litros de leche a 200 pesos el litro. ¿Ya? Entonces yo multiplico ahora, y el valor de la producción de papa es de 30.000 pesos, el valor de la producción de tomates es de 20.000 pesos, y el valor de la producción de leche es de 50.000 pesos. 50.000 pesos. ¿Ya? Ahora sumo 30.000 más 20.000 es 50.000, y 50.000 más 50.000 es 100.000. Entonces, ese es el valor de la producción. Entonces, yo voy a colocar aquí abajito, vamos a colocar la siguiente frase. Como se puede apreciar, ¿cierto? El valor de la producción incrementó, pasando de 80.000 pesos en el año 2019 y llegando a 100.000 pesos en el año 2020. Es decir, esto quiere decir que hubo crecimiento. Entonces, quiero dejarlos con esa idea, ¿ya? Esa idea particular, esa idea preliminar. Y les voy a dar una actividad, ¿ya? Para los 40 minutos que quedan. No es con nota, es solo parte del trabajo práctico de la asignatura. Entonces yo ahí los voy a dejar solos, es decir, vamos a terminar la clase sincrónica, pero yo voy a quedar comunicándome con ustedes por WhatsApp, correo, Instagram, lo que a ustedes les resulte más cómodo, ¿ya? Para que me vayan preguntando en caso de que tengan dudas, ¿ya?
La idea es que la vayan revisando. Yo el lunes, o depende de cuándo tengamos clase la otra semana, yo ahí voy a retomar el ejercicio. La actividad que se las voy a dar, yo la voy a desarrollar la próxima clase. Entonces, hasta eso tienen plazo para revisar si es que está bien o mal hecho aquellos que quieran desarrollar el ejercicio, la actividad. ¿Ya? Entonces, va a ser en este mismo sentido. Ok, de nada. Miren, les voy a mostrar la guía que yo tengo para ustedes, que está en ADECA, creo. Voy a Profe, revisar. quiero decir algo, dice ¿Sí? Dios. Sí, adelante. Quería preguntarle. Que si mañana comenzaría la clase. Mañana. Que si mañana hay clase. Ah, Mañana viernes. Conmigo no tienen clase los días viernes. Solo de momento en los lunes y los jueves. Pero yo mañana pretendo comunicarle a ustedes por correo electrónico, yo creo, cuál va a ser la decisión del horario definitivo para el resto del semestre, ¿ya? Ya, profe. Entiendo. Perfecto. Miren, la actividad es la siguiente. Espero que todos puedan ver la guía, creo que está, a ver si, sí, estoy compartiendo la guía con ustedes. Esta es la guía 1 de la asignatura. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que solo se concentren en el recuadro que aparece acá. ¿Ya? Y para cada año, miren, si se dan cuenta, el 2016 está ahí, el 2017 está acá, y el 2018 está acá. Cada fila representa un año. Y para cada año hay 4 categorías: bienes durables, bienes no durables, bienes intermedios y servicios. Entonces, ¿yo qué les voy a pedir? Que ustedes hagan lo mismo que yo acabo de hacer para cada año, considerando todos los bienes, o sea, los bienes durables, los bienes no durables, los bienes intermedios y los servicios que produjo este país. Y calculen el valor económico, que ¿cómo se hace? Multiplicando el precio por la cantidad, ya, por ejemplo, el precio de la cantidad de los bienes durables, el precio por la cantidad de los bienes no durables, el precio por la cantidad de los bienes intermedios y el precio por la cantidad de los servicios. Y eso lo suman y eso le va a dar el valor de la producción de cada uno de los años. ¿Ya? Esa es la actividad que yo les voy a dejar. Pueden trabajarla en los 40 minutos que quedan, o 30 minutos ya nos van quedando, o pueden trabajarla de ahí a lo que termine la clase. Si alguien la quiere, la trabaja el fin de semana, no hay ningún problema. Siempre tienen la chance de que pueden revisar el ejercicio conmigo, o sea, me pueden preguntar si tienen dudas: profesor, ¿está bien? Profesor, ¿qué cree usted que me falta? Y yo estoy muy atento a que ustedes me puedan preguntar y yo puedo responder. Pueden usar Excel, pueden usar lápiz y una hoja, pueden usar Word, lo que a ustedes les parezca mejor, ¿ya? Pueden utilizar lo que les resulte más cómodo, ¿ya? Así que vamos a hacer eso. Miren, yo voy a dejar, bueno, en primer lugar voy a dejar de grabar.